Bueno, pues yo voy a leer la intervención de Horacio, que como comentaba José no ha podido venir por tema laboral. Y bueno, su intervención un poco se basa en el artículo este que se va a publicar en la revista Vibrant. Y entonces ha comentado que bueno, cualquier cosa que se le quiera preguntar o seguir conversando de lo que voy a leer que ha preparado, pues que se le puede escribir a este mail. Y nada, pues este es el abstract que se va a publicar próximamente. Bueno, entonces voy a leer su intervención. Horacio dice que en 2014 Céfalo databa la muerte y el renacimiento de la antropología urbana en el lapso que va de finales del siglo XX hasta la primera década de los 2000. Como la antropología urbana sigue viva, antes que muerte propiamente dicha, deberíamos hablar de un intento de asesinato. Ella ha identificado a la antropología tradicional como la culpable del fallido crimen y se le acusa de ser una técnica obcecada en estudios a pequeña escala que tiende a reducir la complejidad urbana a una serie de comunidades exotizadas como otros internos, que esencializa ciertos grupos sociales como culturas o subculturas y que esa culturalización de lo urbano ha significado la fatal creación de una antropología en la ciudad en lugar de una antropología de la ciudad propiamente dicha. Muerta de aburrimiento entonces del barrialismo y de tribus urbanas, la antropología urbana sería rescatada por el giro espacial llevado a cabo por geógrafos y sociólogos urbanos de tendencia marxista que profundizaron en la noción de flujo urbano. Pues estamos grabando. Sí. A escala global, centrándose en el análisis de la circulación del trabajo, del capital, de bienes y servicios. Para esta autora, para Céfalo, el giro espacial habría rescatado a la antropología urbana a partir de una reconceptualización de la ciudad más allá de sus propios límites, como un proceso macro de urbanización transnacional. Como ya expusieran Hannes o Dick Schiller, una de estas pequeñas revoluciones tras el giro espacial sería el propio cambio de enfoque respecto a lo urbano, que nunca más sería visto como un simple escenario para las relaciones sociales, sino como una serie de procesos donde lo social, lo material y lo espacial se encuentran entrelazados. La antropología urbana parece que se atrevía a romper con décadas de realismo y funcionalismo imperante. Así, haciéndose preguntas importantes en lo epistemológico, no faltarían en llegar las innovaciones metodológicas. Un acicate en la reformulación de la etnografía urbana lo encontraríamos en el crucial texto de George Marcus, Ethnography in the World System, The Emergence of Multi-Sided Ethnography, de 1995. Gracias a la etnografía multisituada de Marcus, el antropólogo ya no tiene por qué sentirse anclado durante años a un solo lugar, buscando una comunidad que esté dispuesto a adoptarle, sino que desde el marco de construcciones de un orden social más amplio como el sistema capitalista mundial, como dijera el Marcus, los etnógrafos se plantearían hacer observaciones en múltiples sitios, rompiendo con dicotomías como lo local y lo global, o el mundo de vida y el sistema. Céfalo realiza con precisión cirujana el más contundente e inapelable diagnóstico de las enfermedades de la antropología urbana, pero se equivoca, dice Horacio, en el agente patógeno. La etnografía no es la responsable de lo que los antropólogos han hecho de ella. Como todo método, el etnógrafo es una caja de herramientas con la cual se puede construir un trampolín o un cadalso, ambos objetos tan útiles como inútiles dependiendo del contexto. A la distancia, podemos decir que Lowe fue presa de un ambiente de histeria que se ha apoderado de la antropología en los últimos 10 años. En este contexto de macartismo antietnográfico, Tim Ingold sería quien describiría más violentamente que todos los panfletos contra el enfoque etnográfico de la antropología. En el año 2014, el mismo de la publicación del artículo Specialities, donde Céfalo realiza el diagnóstico de la antropología urbana, Tim Ingold escribiría That's Enough About Ethnography, algo así como un a la mierda con la etnografía, donde Ingold argumenta que la etnografía está haciendo mucho daño a la antropología, dejando a la disciplina en el pasado mientras otros campos de estudio siguen avanzando. En palabras textuales, el célebre antropólogo dice que no es este el lugar para hacer eco de todas las réplicas y contrarréplicas de manifiesto. Mi crítica, dice Horacio, favorita es una entrada a un blog de estudiantes de antropología irónicamente titulada Ya basta con Tim Ingold y calificada por su autor como una respuesta millennial a la pandemia, a la pedantería del antropólogo rockstar.
y es que Ingold, desde la más absurda literalidad, reduce tristemente el método de la etnografía a un escribir sobre otros. Tal como lo ha hecho notar Susan McDougall, en 2016 se trata de una visión anacrónica y demasiado literal de la etnografía que, y cito, dice Horacio, se parece poco a lo que la mayoría de los académicos que se llamarían etnógrafos realmente hacen hoy en día. En este sentido, el problema no lo tiene la disciplina, sino académicos como Ingold que definen la etnografía de una forma tan reducida para después quejarse sobre ello, como diría Powys en 2018. Para la antropología urbana, renunciar a la etnografía implicaría rechazar a la vía regia del acceso al estudio de la vida cotidiana. ¿Qué aportamos cuando hacemos economía política de la ciudad, al igual que los geógrafos marxistas? Lo que se necesita es ampliar la etnografía urbana con experiencias no provenientes de la antropología, antes que hacer de nuestra práctica un clon de otras disciplinas. Paradójicamente, por tratarse de un autor no antropólogo que jamás realizó una etnografía como tal, la herencia lefebvriana nos es muy valiosa. Lefebvre es central para una nueva antropología urbana. En primer lugar, por su visión de lo urbano, opuesto tanto a la visión canónica de los planificadores urbanos como a la tradicional sociología urbana funcionalista, ya sea liberal o marxista. Frente a urbanistas, Lefebvre se opone a que el espacio urbano sea concebido por encima, a pesar o en contra de las relaciones sociales que ya tienen lugar en la ciudad. En las escuelas de arquitectura y de urbanismo se suele asumir que el diseño urbano prefigura los usos, relegando a los usuarios a una posición de dominación frente al experto. Esta visión tradicionalista de la arquitectura no tiene por qué ser clásica. Con la mejor de las intenciones, teóricos contemporáneos que pretenden diseñar ciudades para la gente a través de proyectos urbanísticos a escala humana, como Jean Bell, o teóricas de urbanismo con perspectiva de género como Zaida Mouchid, terminan rindiéndose ante la concepción euclidiana del espacio urbano, la ilusión de que el diseño arquitectónico determina el uso social. En el otro extremo tenemos a la sociología urbana estructural funcionalista. Si para el arquitecto, dice Horacio, el proyecto urbanístico prefigura el uso social, para sociólogos como Manuel Castells, la estructura social, sobre todo en un sentido económico, sería lo que prefigura lo urbano. Esto es más o menos lo que el sociólogo español afirma en La cuestión urbana, que el espacio no tiene ningún valor más allá de ser un producto de las fuerzas sociales y, por lo tanto, que no existe teoría específica del espacio, sino simplemente un despliegue y especificación de la teoría de la estructura social. Tanto si el espacio social está prefigurado por el urbanismo o por la economía, la ciudad es vista como un territorio sobredeterminado cuyo destino ya ha sido escrito en otra parte. Para Castells, hablar de cultura urbana, como hacemos los antropólogos, implica antropologizar la ciudad como un insulto para Castells, quien con sutil ironía afirma, dice Horacio y cita, la sociedad urbana es definida ante todo como cierta cultura, la cultura urbana, en el sentido antropológico del término, es decir, un cierto sistema de valores, normas y relaciones sociales que poseen una especificidad histórica y una lógica propia de organización y de transformación. Aunque entiendo, dice Horacio, la sospecha de Castells que subyace a su crítica a la reificación de lo urbano, su sociologismo es insoportable. En línea con Martínez Lorea, considero que lo urbano organiza la propiedad, el trabajo, las redes de cambio, los flujos de materias primas y energías que lo configuran y que a su vez quedan determinadas por él. Castells, antagonista de esta postura, es escéptico de la existencia de un método urbano, autónomo, por lo que lo define como la forma que adopta el aparato productivo en tanto expresión espacial de los medios de producción, o el sistema de consumo en tanto expresión espacial de la fuerza de trabajo. Castells llega a ironizar a costa de Lefebvre y la relativa autonomía que le otorga a lo urbano, ligándolo de un espontaneísta social, libertario y poco menos que un loco. Al sociólogo le deja indiferente toda expresión urbana gratuita que no sea actividad productiva, que en su teoría termina reducida a un esotérico elemento no trabajo o aquello que no tendría una expresión espacial específica. Lo urbano para Castells, más allá de las prácticas productivas y de consumo, se vuelve algo inespecífico, una nadería, el descampado. Pues bien, este urbano inespecífico ocupa un lugar central para Lefebvre en la producción del espacio. El primer giro teórico que realiza respecto a la teoría urbana sociologista
es precisamente cuestionar la sobredeterminación social de lo espacial, o usando la famosa frase de Lefebvre, no hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no hay espacio sin relaciones sociales. En la revolución urbana del 70, Lefebvre reescribiría los modos de producción marxista como modos de pensamiento, de acción, de vida. Eso tiene consecuencias políticas concretas en la forma que tiene Lefebvre de entender la transformación social, ya que no basta con cambiar la economía, sino que lo que dice es que hay que cambiar la vida. Como es bien sabido, la trialéctica lefebvriana de la producción del espacio consiste de 3 órdenes interconectados. El primer orden sería la práctica espacial. El segundo, las representaciones del espacio. Y finalmente, lo que dice como las representaciones espaciales. Estoy un poco resumiendo porque hay 5 minutos. Pero bueno, lo que dice Horacio es que como todo nudo, los órdenes de la trialéctica espacial, lo percibido, lo concebido y lo vivido, se encuentran entrelazados, por lo que su separación no es en absoluto real, sino meramente analítica. No existe discontinuidad, más que como un efecto de la alienación que no nos permite percibir las heridas no suturadas del conflicto entre las 3 esferas. En este sentido, hay una ilusión de armonía que suele saltar por los aires en el nivel del espacio vivido, que es donde se perciben las contradicciones entre los distintos órdenes. Es en el espacio vivido donde se intersecta la dominación con la imaginación creadora. La idea de un espacio que se construye mientras es practicado se convierte en un acicate para la crítica de las visiones lineales, evolucionistas y teleológicas de lo urbano. Lefebvre criticará esta historicidad impulsada hacia adelante, oponiendo una perspectiva en la cual el espacio-tiempo es atravesado por metáforas circulares, nietzscheanas, y cito: la repetición, la circularidad, la simultaneidad de lo que parece diverso en el tiempo y nace en tiempos diversos. El espacio-tiempo del urbano no es otro que el espacio-tiempo de la vida cotidiana. La teoría crítica del urbano como espacio vivido se constituye una especie de medium con el que Lefebvre milagrosamente reúne tanto al Nietzsche de la crítica al logos, con el Lefebvre por un lado, y al Marx de la crítica al fetichismo de la mercancía por el otro. O como dicen los colegas Manuel Delgado y Marta Contillo en un artículo sobre el fundamento guionístico de Lefebvre, y cita: la ciudad que podríamos describir como dionisíaca brota paralela, pero sin embargo en el centro de aquella sometida al control y el orden que representa la autoridad despótica de la ley. Voy a saltar para ir concluyendo lo que dice Horacio, y dice que un poco siguiendo esta línea, el método transductivo, que es lo que propone Lefebvre para conciliar, digamos, esa perspectiva funcionalista con lo que Castells le critica como una perspectiva espontaneísta, implica describir y analizar lo cotidiano para mostrar su dualidad. En tanto espacio alienado, el espacio cotidiano, y potencia creadora, o en palabras del propio Lefebvre, un proyecto revolucionario de una liberación que desgaje de lo cotidiano la actividad creadora inherente, la obra inacabada. Así se propone el estudio interdisciplinar de la vida cotidiana como aquel espacio en el cual se intersecta reflexión, descripción y crítica política. Es en esto que el proyecto lefebvriano se aleja de la visión economicista de los marxistas clásicos. Para él, el problema de la producción urbana no se reduce entonces a la producción capitalista del espacio en tanto estrategia de acumulación, sino que en un sentido amplio se trata de la dialéctica de la producción, reproducción de la existencia social de los seres humanos. Y cita: no es posible aprender lo cotidiano como tal aceptándolo, viviéndolo pasivamente, sin tomar distancia. Una distancia crítica, contestación, comparación, todo ello va junto. El análisis crítico de lo cotidiano revelará unas ideologías y el conocimiento de lo cotidiano incluirá una crítica ideológica y, por supuesto, una autocrítica perpetua. En este sentido, hay una diferencia crucial entre las posturas de Descartes y Lefebvre respecto a la vida cotidiana. Lefebvre no está 100% seguro de que la vida cotidiana sea producto de las prácticas autónomas de los usuarios de la ciudad. Aunque podrían ser disruptivas, las prácticas urbanas no son autónomas, sino que se encuentran atravesadas por efecto por la dominación alienante. Se trata de una paradoja solo en apariencia, ya que, según Gune Guardena, disculpas por la pronunciación, es en la vida cotidiana donde Lefebvre intenta alcanzar el auténtico proyecto marxista, reemplazar a la filosofía y realizarla. Insistiendo en la comparación con Descartes, para este no hay revolución, sino simplemente apropiación táctica de lo urbano en la vida cotidiana, mientras que para Lefebvre la revolución emerge de la vida cotidiana.
como describe en su teoría de los momentos, y cito, y ya termino. Llamaremos momento al intento de alcanzar la realización total de una posibilidad. La posibilidad se ofrece, se revela a sí misma, está determinada y por lo tanto es limitada y parcial. Desear vivirla como una totalidad es agotarla y también satisfacerla. El momento quiere ser total libremente. Se agota en el acto de ser vivido. Toda realización como totalidad implica una acción constitutiva, un acto inaugural. Simultáneamente, este acto aísla un significado y lo crea. Funda en estructura frente al carácter transitorio e incierto de lo cotidiano. Y como último, dice Horacio para cerrar, un consejo. Hay que leer más a Lefebvre y menos a los autores del llamado giro espacial, que como en todo, siempre es mejor el original que la copia. Muchas gracias.